de parte del Señor. Así que les invito, aprovecho esta oportunidad para invitarle a que se queden allí, que no se muevan, porque yo sé que Dios hoy hará cosas grandes en tu vida con una palabra poderosa que Dios va a hablar personalizada a ti. Quiero invitarla a cada persona en este mismo instante a que nos sigan por las redes sociales. Estamos en YouTube como Rufina Díaz TV. Suscríbase y comparta nuestras programaciones. También estamos en Facebook como Se Acordó Jehová. Síganos y comparta también allí cada programación, porque yo sé que usted puede ayudar a una persona que tenga problemas, una persona con una palabra se le puede salvar la vida. Así que conviértase en este tiempo en una persona que también aporta en el reino de Dios. Hoy tenemos un tema, yo siempre digo que está interesante, pero este está más que interesante. Hoy quiero hablarte del de repente de Dios. El de repente de Dios. Tú te podrás preguntar, ¿qué es un de repente? Un de repente es algo que ocurre que es inusual, algo que ocurre inesperadamente. Pero yo no vengo a hablarte de cualquier cosa que ocurra así por así, sino que vengo a hablarte del de repente, de no de cualquier persona, sino de Dios, el de repente de Dios que puede cambiar y transformar tu vida, tu familia, tu entorno, tu ministerio, tus finanzas. El de repente de Dios puede hacer todo en tu vida. Así que te invito a que busques tu Biblia, si no la tienes por allí, porque voy a compartir también una palabra poderosa de parte del Señor. Quiero en este instante también invitarte a que nos visites mañana. Estamos en el Consejo Municipal a partir de las 4:30 de la tarde. Estamos por ahí, así que venga, traiga a su familia, venga, es bienvenido, está invitado. Estamos también no solamente los sábados, sino que estamos los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Venga, porque yo sé que Dios va a hablar a tu vida y cosas grandes va a hacer el Señor. Yo quiero compartir una palabra, estamos todavía en el libro de Isaías, ya estamos finalizando. Pero hoy me encontré con esta palabra en Isaías 48:3. Quiero compartírtela. Isaías 48, versículo 3. Dice así la palabra del Señor y la leemos en el nombre de Jesús. Dice, desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas, yo las profeticé. Yo mismo las di a conocer y actué de repente y se hicieron realidad. Aquí está hablando el profeta mayor Isaías. Estaba diciendo al pueblo que él ya había profetizado de parte del Señor cosas, las cuales él dio a conocer y llegaron de repente, el de repente de Dios. Isaías estaba hablando de parte del Señor, pero el pueblo no quería escuchar. Por ahí hoy leí una palabra en el libro de Isaías donde dice el Señor que el pueblo tenía la frente de hierro, y también allí esa palabra decía como que tenían un corazón duro, que no entendían, que por más que el Señor le mandaba mensajes, ellos no entendían. Tenían su cuello también de bronce, dice esa palabra. Isaías era un hombre esforzado, que siempre estaba hablando de parte del Señor, y le estaba diciendo al pueblo de Dios que iba a venir un de repente de Dios. Pero el de repente que llegó del Señor fue un de repente que el pueblo de Dios fue deportado hacia Babilonia. Según la historia, dice que una parte del pueblo del Señor ya había sido llevada a Babilonia, y la última parte fue más luego llevada, pero ya Isaías lo había profetizado. Este fue un de repente de Dios que vino. Solamente allí en Jerusalén quedaron algunos trabajando la tierra, otros se escondieron porque no querían irse a Babilonia. Y yo sé que
cuando Dios va a hacer algo, sus siervos, las personas que en realidad están en el Señor, no tienen que tener miedo. Porque entre todas estas gentes que fueron deportadas a Babilonia, estuvo Daniel, estuvo Mardoqueo, estuvo Esdras, estuvieron tantos hombres de Dios, estuvo Daniel. Y estos hombres de Dios, Dios los usó aún en Babilonia. Ellos estuvieron deportados, pero esto fue un plan de Dios. Dios los lleva a Babilonia con esta deportación, pero Daniel estuvo incluso en el foso de los leones. De repente de Dios, donde tantas personas fueron deportadas allí, pero Daniel estuvo en ese hueco donde el pueblo, Daniel no tuvo tanta simpatía, porque siempre hay gente envidiosa y que no va a creer a las personas que son enviadas de parte del Señor. Y Daniel fue uno de ellos. Hicieron un edicto, muchos de ustedes también ya posiblemente saben esta gran historia, donde el rey aún se había sentido allegado por Daniel y creía en Daniel. Los demás que estaban allí, que eran cabeza, hicieron que el rey hiciera un edicto donde ellos prohibían la oración, pero Daniel oraba 3 veces al día. Dice que abría sus ventanas, miraba hacia Jerusalén y continuaba orando. Y por esta causa, para no hacerle la historia muy larga, Daniel fue enviado, fue lanzado al hueco donde habían leones con mucha hambre, no eran cualquiera leones, sino leones que iban a devorarlo al instante. Pero el ángel de Jehová de repente entró con Daniel. Daniel no entró solo. Daniel tenía el ángel de Jehová con él. De repente había un ángel allí. Y es que el siervo y la sierva de Dios no tiene que temer, porque Dios en un abrir y cerrar de ojos hace cosas extraordinarias. Es que el de repente de Dios te va a guardar, te va a cuidar, no tiene que tener miedo. Daniel lo lanzaron al hueco allí con los leones, pero los leones, el ángel de Jehová le cerró la boca. No tiene que tener miedo, ten fe, ten confianza. Acuérdate, hay una historia también en el libro de Lucas, donde un hombre de Dios entra al santuario y de repente se le aparece el ángel de Jehová, el ángel mensajero, y le da un mensaje y le dice, mira, tu esposa va a concebir. Ya su esposa estaba vieja, pero Zacarías, dice la palabra de Dios que dudó, no creyó. Y de repente, que era una bendición y que era un de repente de Dios, se convierte en un de repente un poquito desagradable para Zacarías. Porque por Zacarías no creer, Zacarías queda mudo un tiempo. Créele a Dios. El de repente de Dios va a llegar. El presente que tú estás viviendo no se parece a lo que Dios va a hacer contigo. Pero también dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Para que el de repente de Dios llegue, tú tienes que mantenerte con fe, creyendo que si tú estás firme, que si tú eres un siervo, una sierva de Dios, las promesas y estas palabras que yo estoy ahora mismo soltando son para personas de Dios. Porque como a veces digo, no estoy hablando con todo el mundo. Yo estoy hablando con algunas personas que son gente que se han guardado, que han creído en el Señor. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que el de repente del Señor va a llegar. Que en un abrir y cerrar de ojos, aunque tú veas que ya está a punto allí como Daniel seguro cuando iba en el camino que lo habían lanzado, que lo habían tirado en el hueco, porque ni el rey, que era la autoridad máxima, pudo salvarlo, porque Satanás se había ensañado en contra de este siervo de Dios, que estaba en medio de lobos rapaces, que estaba en plena Babilonia. Pero el plan de Dios con Daniel era perfecto. El de repente de Dios llegó allí, que fue el ángel de Dios, que cerró la boca a los leones. No hay león que pueda ponerte a ti el diente. Yo veo alicates de Dios sacando muelas, sacando piezas de boca por ti.
Y es como dice la palabra de Dios en Isaías, yo doy pueblos a cambio de aquel que quiera someterse a mí. El Señor da pueblos a cambio de personas que quieran allegarse a Él. Así que el de repente de Dios está a tu favor. El de repente de Dios está a tu favor si tú te mantienes en fe. En Segunda de Reyes hay una mujer de Dios que habla a su jefa, a su ama, se decía en aquel entonces, y le dice que en Israel había un profeta que podía sanar a su jefe, a su esposo. Y esta mujer, yo veo esta historia de esta manera, le creyó a la voz de esta simple joven que estaba trabajando en su casa, que había sido deportada también, que había sido llevada como esclava. Pero era una mujer, era una joven que tenía a Dios y que creía en el verdadero Dios, el Dios de Israel. Y ella le dice, mira, allá en Samaria hay un hombre que puede sanar a tu esposo. Porque este hombre, aún era un hombre muy rico, con mucha autoridad, tenía lepra. Y veo esta historia de esta manera, que esta mujer aún era una mujer pudiente, creyó en la voz de una joven sencilla, de una joven humilde. Si esta mujer se hubiese engrandecido, hubiese dicho, ¿qué le voy a hacer caso yo a una sirvienta? ¿Qué voy a hacer haciéndole caso a una persona así? No. Ella escuchó la voz de esta joven y le habló posiblemente a su esposo, y su esposo va donde el profeta de Dios, Eliseo, y allí este hombre va delante del rey, lleva una carta, pero él va a un lugar donde no era la voluntad de Dios que fuera. Pero cuando el profeta de Dios, Eliseo, escucha esto, de repente va entonces, porque el rey se rasgó sus vestiduras y dice, pero ¿seré yo Dios que puedo sanar a un leproso? Pero entonces él dijo, hay profeta en Israel. Entonces lo manda con Jesse, su criado, a que se bañara 7 veces en el río Jordán. Pero veo en este hombre que había un poco de orgullo, porque él no quería bañarse. Él dijo, pero en mi país hay mejores ríos que este, que yo voy a ir al río Jordán, un río sucio, donde corre agua sucia. No, hombre, no. Pero viene uno de sus siervos y le dice, pero señor, él no te ha pedido nada difícil. ¿Qué te cuesta a ti ir a las aguas, obedecer, meterte a las aguas y vamos a ver? Bueno, él dice, bueno, está bien. Y dice que cuando él lo hizo 7 veces, su piel salió como la piel de un niño. Yo sé que Dios está hablando a una persona en este momento, una persona que tiene altivez. Esto te aleja de la presencia de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero con la altivez de corazón Dios se aleja. Dice que al altivo Dios lo ve de lejos, más al humilde Dios lo ayuda. Dice que el humilde, el humillado será enaltecido y el enaltecido humillado. Es que la palabra de Dios se va a cumplir. Dice que cielo y tierra pasará, más la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. El Señor quiere personas humildes. El Señor no va con el orgullo. El Señor no va con la altanería de que usted quiera ver a los demás por debajo o quiera ver a los demás en poco. Si este hombre hubiese seguido pensando de esta manera, pensando, bueno, en mi país los ríos son limpios, ¿cómo yo voy a ir a este Jordán a tirarme 7 veces? Se hubiese perdido el de repente de Dios. Pero cuando se tiró 7 veces a estas aguas, las cuales él con sus ojos carnales veía que eran aguas sucias, él no hubiese recibido el de repente de Dios, porque hay varios de repente. Pero yo en esta hora te estoy hablando del de repente de Dios, que es el que te va a guiar, que es el que te va a salvar, que es el que va a hacer cosas extraordinarias en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu llamado. Si le crees a Dios, si tienes fe, el de repente de Dios va a llegar a tu casa. El de repente de Dios va a salvar tu matrimonio.
El de repente de Dios te va a librar de la muerte. Porque Dios, como dije anteriormente, en un abrir y cerrar de ojos, hace cosas grandes y extraordinarias. Hay una mujer de Dios en la Biblia y esta mujer es Sara. El de repente de ella llegó cuando ella le creyó a Dios, porque era una mujer que era estéril. Ella ya era vieja. Para ella, para su situación, ya ella no era para concebir hijos. Ella incluso había fallado a Dios. Ella se había desesperado. Ella había hecho cosas que a Dios no le habían agradado. Ella había mandado a su esposo, mira, échate con mi sierva porque yo estoy vieja. Dios nos ha prometido un hijo, pero ya el tiempo mío pasó. Vengo a decirle a alguien, tu tiempo no ha pasado. Créele a Dios. Tal vez has hecho tantas oraciones esperando en el Señor. Pues yo vengo a decirte algo. Sigue esperando. Porque si le crees a Dios, Dios va a hacer lo que dijo. Porque cuando Dios promete algo y cuando Dios habla, Dios cumple. Ahora bien, si no es Dios que ha hablado, si no es Dios que ha hecho estas promesas, ninguna se van a cumplir. Pero si fue el Señor que habló, van a cumplirse al pie de la letra tal y como Él te dijo. Hubo un hombre de Dios, Noé, que Dios le dio diseño, le dio medida, le dijo cómo iba a hacer las cosas y él le creyó a Dios, hizo tal y como Dios le había dicho. Y nadie le había creído a Noé. Lo habían tenido como loco, lo habían criticado, se mofaban de él, dice la palabra. Pero cuando llegó el de repente, porque fue Dios que hizo esta cosa, cuando vino el diluvio, estaban todos afuera esperando que Noé le abriera las puertas. Noé tal vez posiblemente él quería abrir las puertas, pero dice la palabra de Dios que las puertas se cerraron solas. Porque si Noé hubiese tenido la capacidad de abrirla, posiblemente la abría, porque así somos. A veces los hombres queremos ayudar a Dios, pero Dios no necesita de nuestra ayuda. Si Noé hubiese tenido la capacidad de abrir esas puertas, posiblemente Noé la hubiese abierto. Pero Dios había hablado mucho al pueblo. Dios le había mandado a Noé. Noé estaba diciéndole al pueblo, va a venir un diluvio, y nadie le creía. Allí cada uno hacía como le daba la gana. Cada uno andaba en sus caminos. Como Dios hoy en día está mandando palabras, está mandando mensajes. Ya Dios ha hablado tanto al pueblo, pero el pueblo no cree que Dios está hablando. Y el de repente de Dios llegó el diluvio. Los animales habían escuchado ese silbido del Señor, ellos entraron de dos en dos. Y como ustedes saben, dice la palabra de Dios que solamente la familia de Noé y Noé fueron salvos. Los hijos de Noé con sus esposas, Noé y su esposa, ellos fueron salvos porque ellos le creyeron a Dios. Y siento que hay una persona ahora mismo que por las oraciones que tú has hecho por tu familia, mucho de tu familia y de tu entorno incluso, Dios va a hacer cosas maravillosas en ellos. Porque tú eres una persona que clama al Señor, que busca a Dios. Y por eso el de repente de Dios ha alcanzado a muchos de tu familia y muchos han sido salvos de la muerte repentina. Y como yo siempre digo, un día nos vamos a tener que ir de aquí. Pero posiblemente Dios le ha guardado a ellos, le ha guardado porque no han estado preparados para irse de esta tierra. Y porque tú eres una persona que ora y que busca al Señor, tu familia Dios la ha guardado, la ha tenido allí a salvo. Y te digo, sigue orando, sigue clamando al Señor, sigue buscando su rostro, porque Dios escucha tu oración. Y el de repente de Dios va a seguir actuando en tu familia, va a seguir actuando en aquellas cosas que Dios quiere hacer en tu ministerio. Yo tengo aquí tantas notas que quería hablarle, pero yo he dejado que el Espíritu Santo de Dios sea quien fluya, quien hable, porque yo sé que Él va a hablar. Había un inválido en Israel, tenía 38 años que no podía moverse, estaba en cama.
Y dice que una vez al año venía el ángel de Jehová y movía las aguas. Y dice aquella historia que el primer enfermo que se iba a las aguas era sano. Pero le vino un de repente a este hombre, que tenía 38 años dando viaje a ese lugar, y no había sido sano. Y de repente llega un hombre a ese lugar y le hace una pregunta. Y él le dice, Señor, no tengo quien me entre al estanque, porque todos tienen quien le ayude, y cuando yo quiero llegar ya todos están metidos, y tengo 38 años aquí postrado en cama. Y el Señor le dice una simple palabra, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Y este paralítico fue sano. El de repente de Dios cayó en él y él fue sano. La unción y el poder de Dios lo arropó. Y es esta palabra que te quiero desatar, tú que estás enfermo, que estás enferma. Que el de repente de Dios en este instante te alcance. Y así como ese de repente en aquel tiempo, dice que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Él no cambia. El de repente de Él es aún ahora. Yo desato un de repente de Dios en tu vida para sanidad en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados y sanados y que Él llevó toda dolencia a la cruz del Calvario. Desato este de repente de Dios para personas que tienen problemas ahora mismo financieros. El de repente de Dios te va a alcanzar, donde vas a poder cancelar tus deudas, donde Dios de repente va a entrar, no sé, a una cuenta de banco, yo no sé, pero el de repente de Dios va a alcanzar a alguien. Tus deudas que tienes serán canceladas. Las deudas que tienes, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios es el que te dice en esta hora, yo abriré puerta. Yo soy el Dios que hago cerrojos pedazos. Y las puertas que yo abro, nadie, absolutamente nadie la puede cerrar. Así que si te aferras a esta palabra que Dios te está dando en esta hora, será una persona de éxito. Será una persona que nadie te va a poder hacer el frente. Y así como Josué cuando venían sus enemigos al frente y que estaba a punto allí ya de, que no sabía qué hacer, de repente dice que él derrotó a sus enemigos. De repente pudo pasar al otro lado, el Jordán se abrió, el de repente de Dios cayó allí, como también los muros de Jericó cayeron con el de repente de Dios. Así muchos problemas que te están asediando, muchas cosas que te están haciendo la guerra, con el de repente de Dios van a caer. Porque el de repente de Dios te va a alcanzar. Si le crees a Dios. Así como le dijo Jesús a la hermana de Lázaro, porque ella estaba turbada. Ella no estaba entendiendo lo que el Señor le estaba diciendo, pero el Señor le dijo, si me crees, verá mi gloria. Si me crees. Él le había dicho, Lázaro se va a resucitar, y ella no entendía. Ella decía, sí, yo sé. En aquel día él va a resucitar, pero ella no entendía que Dios le estaba hablando de ya. El de repente de Dios ya va a comenzar a suceder en tu vida si le crees a Dios. Si le crees a Dios, el de repente de Dios caerá en tu vida. Y si le crees al Señor, Él hará cosas extraordinarias. Y tú y los que están en tu entorno se van a quedar admirados, porque será en un abrir y cerrar de ojos donde Dios va a comenzar a cambiar todo. ¿Sabe por qué? Porque Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores.